del día, una de las polémicas del día, Pablo Iglesias. O sea, cuando vemos a la gente de los pueblos jugándose la vida, podríamos caer en la tentación de enunciar una falacia, eso de que solo el pueblo salva al pueblo. Es mentira. Son los servicios públicos los que salvan al pueblo. Y creo que está sobradamente comprobado en este país que allá donde gobierna la derecha no funcionan los servicios públicos porque se privatizan, porque no se mantienen los contratos de manera anual a los bomberos forestales, por un montón de razones que vemos siempre. Pero claro, a partir de aquí surgen dos preguntas. ¿Por qué la derecha y la ultraderecha siguen arrasando en lugares en los que su incompetencia en lo que se refiere a la gestión de los servicios públicos es reconocida y notoria? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el gobierno central cuando es notorio y evidente que las administraciones en manos del Partido Popular son incapaces de enfrentarse a la catástrofe de la DANA en la Comunidad Valenciana? Déjame terminar, Hugo, déjame terminar. Y son incapaces de enfrentarse a los incendios que son una consecuencia más que esperable de la dinámica de cambio climático. Y claro, aquí hay dos preguntas que habría que lanzar al Gobierno central. Si efectivamente las comunidades autónomas están en manos de incompetentes y se da una situación de particular excepcionalidad, no habrá que quejarse de que sean unos incompetentes, habrá que utilizar toda la fuerza del Estado para hacer que el Estado pase por encima de los incompetentes. Y el segundo, Hugo, no estoy haciendo un mitin, estoy haciendo mi intervención. Y yo no te interrumpo a ti. Y es la tercera vez que me interrumpes y no me vas a interrumpir. Si tienes que la segunda pregunta, Pablo. Y la segunda pregunta. Cuando el Partido Popular utiliza el manual trumpista, que es decir, no, la delegada es una pirómana, no hay que responder con el manual de Biden diciendo, uy, qué irresponsable la derecha. ¿Alguien cree que vamos a parar a esta derecha de esquizofrénicos diciendo que son muy responsables al llamar pirómano a cualquiera? Lo que hace falta es decirles lo que son. Bueno, en fin, terminaste el mitin ya, ahora voy a empezar a comentar, hombre, porque es un mitin, estamos comentando la polémica de Virginia Barcones. Enunciando propaganda fascista. Yo respeto lo que tú dices. Pero yo no estoy en ninguna banda fascista, es más, no estoy afiliado a ningún partido político y no he hecho mítines. Aquí vengo de periodista a analizar la actualidad. Pero que no te consiento que tú digas que el razonamiento que digo sea un mitin. Tú puedes no estar de acuerdo, pero me tienes que respetar. Empiezas interrumpiéndome 3 veces. Después dices que lo que digo es un mitin. Si tienes que aprender educación, vuélvete a la facultad, muy bien, compañero, pero aquí... Lecciones de educación ninguna, Pablo, lo siento mucho. Lecciones de educación ninguna. Porque no has parado de interrumpir y lo primero que has dicho... Estamos en un debate, Pablo. Estamos en un debate. Dicho lo cual... No se interrumpe, se respetan los turnos de palabra. En un bar se interrumpe. En un debate se respetan los turnos de palabra. Analizar la polémica del día como No, pero vamos a ver... No, porque a ver, cada uno expresáis lo que opináis, eso no es un mitin, es vuestra intervención. Vale. Dicho esto, es un debate, pero que... A ver, rápidamente, digo, yo no voy a cuestionar... Te llamó corto de cabeza y te enfadaste, ahora tú al otro le has dicho que he echado un mitin. Bueno, eso no es un insulto. No, aquí queda todo, lo que pasa aquí queda aquí, por así decirlo, pero se están viendo, que lo sepáis. Castilla y León, por ejemplo, es política, o sea, que a veces, en fin, yo no voy a cuestionar la capacidad técnica, como estoy diciendo, de la directora general de Protección Civil, pero recuerdo que se metió el día anterior con las autonomías del Partido Popular, diciendo que han habido cosas imposibles. No. Yo creo que no tiene, en fin, que la directora general de Protección Civil no tiene que entrar a ser portavoz del gobierno, que yo sepa, no es su función. Vamos a ver, ahora una pregunta, Gloria. ¿Hay una campaña emprendida contra una mujer como Virginia Barcones? Porque ha habido dirigentes, Antonio Sansalía, hoy ha salido también el presidente de Galicia, también sale Elías Bendodo. Porque fastidia que la responsable máxima de Protección Civil ponga los puntos sobre la I y diga a quién le corresponde hacer las cosas que no ha hecho. Sí. Entonces, además es que se intenta estigmatizar a los que han pasado por un episodio de su vida relacionado con la política. ¿Qué pasa? ¿Que por eso es menos técnica? ¿Qué pasa? ¿Que los técnicos independientes existen? ¿O no se intenta? ¿Es independiente el que piensa como yo? Vamos a ver lo que ha dicho, lo que decía Virginia Barcones, respondiendo a las autonomías que dicen no llegaron medios por parte del gobierno central. Barcones, que viene de la política local, luego provincial, luego autonómica, ahora en protección civil, decía esto respondiendo a quienes dicen que el gobierno no ha puesto medios. Me han llamado numerosas agrupaciones de protección civil de las comunidades autónomas afectadas y de toda España. No nos activan, no voy a consentir. Es que nadie intente reescribir la historia de la gestión que se ha hecho. Y el dato mata algunos relatos. Y los datos yo los tengo aquí encima de la mesa. Quien sí que ha trabajado con anticipación ha sido esta Dirección General. ¿Por qué no se anticiparon quienes estaban gestionando la emergencia en las comunidades autónomas a pedir los medios que necesitaban, no in extremis,
Porque cualquiera que se dedique a gestionar emergencias y sepa lo que se tiene entre manos, sabe que mover bulldozer no se hace en 10 minutos. Tener que llamar 4 veces al director en alguna comunidad para decirle, oye, que dónde van los bomberos, que los tenemos parados en una gasolinera, ¿por qué no nos decís a qué incendio tienen que llegar? Chema Garrido, Sí, Marta Gómez Montero. lo que están haciendo con Virginia Barcones es enormemente injusto, porque esta persona, que sí que ha sido política, pero que es una técnica, lleva gestionando los incendios desde el día 1, mientras otros estaban de comilonas en restaurantes y de vacaciones sin interrumpir. Y luego, una segunda cuestión, Pablo, yo creo que el gobierno central sí que ha dado respuesta, porque me parecía un poco injusto esa crítica decir, vale, tenemos claro que las autonomías no han funcionado, que no han hecho sus deberes, pero después el gobierno central ha puesto al ejército de tierra, al del aire, ha llevado a la UME miles de efectivos, es decir, al final ha tenido que salir el gobierno central a rescatar a las autonomías, y yo creo que eso también hay que ponerlo en valor. Habéis dicho. Sí, pero en esto no estamos de acuerdo en que si las autonomías son incompetentes, después del famoso 155, después de discutir si habría que intervenir las competencias, ¿por qué eso no se le aplica el 155 a estos incompetentes? Porque a lo mejor, ¿Por qué? para apagar los incendios en este preciso momento, lo que hace falta es lo que está haciendo el gobierno, que es llevar a militares. Pero si los militares no están para eso. Llevar la UME, ya, pero, No, es que- pero si no están las autonomías, tendremos que intentar O solucionar. habrá que aplicar la ley e intervenir a las autonomías, porque la UME no es mágica, la UME son militares. Pero pregunto, Pablo, ¿no sería un poco heavy? Pregunto, yo aquí estoy para hacer preguntas. ¿No sería un poco heavy aplicar el 155 en los incendios? Lo heavy es tener los incendios más graves de toda la historia de Sin España. duda eso es más Sí heavy. que es heavy. Eso es más heavy. Claro, entonces... Eso sin duda sí, es más heavy, ya, pero aplicar el 155 Políticamente, tú lo harías. sí, tú lo harías. Yo creo que es una cosa dura, pero que la gente entendería perfectamente. Mano dura con las autonomías que no responden a sus... Aplicar el 155 en mitad de la oleada de incendios. Yo no lo veo. ¿Es tu opinión? ¿Qué ocurre ahí? Y, ojo, comunidades como Castilla y León, el 40% de los bomberos en manos privadas. Villarroya, Hugo Pereira, Villarroya. Bueno, pues lo que se demuestra es que hay dinero para las empresas privadas para que gestionen cosas públicas y evidentemente las empresas privadas lo que quieren es ganar dinero, por lo tanto reducen los costos de producción, entre ellos el personal y el salario de los trabajadores, y nos encontramos en lo que nos encontramos. Pero esto son las causas inmediatas, ¿eh? Esto hay que ir también a las causas lejanas, porque hablabais antes del problema del campo, pues habrá que hablar de las políticas agrícolas que lo que llevan es a que la gente no pueda trabajar en el campo y se vaya, y por lo tanto lo que hay es campos sin roturar, bosques sin desbrozar, y cuando hay un incendio pues estamos en lo que estamos. Por lo tanto hay que mirar las causas cercanas pero también las causas lejanas. ¿Y quién tiene la culpa de esto, Villarroya? ¿Esto a qué se debe? Hombre, pues los gerentes que se dedican a gobernar para los amos del cortijo. Los amos del cortijo, pero es... Estos son las verdades del barquero. Los amos del cortijo. Estos son las verdades del barquero. Lo demás son las charlotadas de los políticos, que encima hay que aguantar con todo lo que está pasando por las charlotadas que parecen un partido de tenis, ¿no? Uno le dice no sé qué a uno, el otro le contesta, la otra le dice no sé qué, el otro le contesta. Pues si ya bastante desgracia hay con los incendios, encima hay que aguantar las charlotadas políticas. Pero bueno, en estas estamos. Bueno, a mí me encantan siempre los análisis de Villarroya. Tengo que reconocerlo, que cualquier problema que hay, la culpa es de los empresarios. Cualquier problema, clase empresarial, como él denomina, son siempre los mismos culpables de todo. El único mal del mundo es la clase trabajadora, los empresarios. Hombre, en fin, yo creo que hay que siempre descender más en los análisis y detectar cuál es el problema. Yo creo que, en fin, las comunidades autónomas que tienen las competencias, como lo hemos comentado en mil y una ocasión, tendrán que administrar mejor sus recursos, pero la cooperación público-privada no se puede denostar, se podrá, digamos, hacer que sea eficaz y eficiente esa cooperación público-privada. Y creo que las autonomías hay que cambiar cosas. Pero, hombre, lo privado también está para complementar a lo público, que también es necesario en un estado del bienestar como es España. Pero, en fin, que todo sea culpa de los empresarios ya me parece increíble. Pero aclárate, Hugo, porque has dicho la clase trabajadora a los empresarios. Perdón, la clase empresarios. empresarial. Es que los dos conceptos, desde que dijo Villarroya que la clase media no existe... Por alusiones. No, el problema de Hugo es que no se entera mucho de lo que va la película. Yo me han llamado corto, fascista y que no me entero. Yo estoy hablando del... No, yo no te he llamado nada. Yo he dicho que no te has enterado de lo que yo he dicho.
Es decir, yo no estoy echando la culpa a los empresarios, yo estoy echando la culpa al sistema capitalista, donde la clase empresarial o determinada clase empresarial es la que gobierna. Si hay una cosa que es pública, ¿por qué tiene que haber colaboración privada en lo público? Lo público tiene que ser público y ya está. Y no tiene por qué haber colaboración privada en lo público. Porque en el momento en que metes colaboración privada en lo público, la privada lo que quiere es ganar dinero. Y por lo tanto trata las cosas como mercancía, no como necesidad de las personas. Y punto, ya está. Es decir, si hay una política forestal y hay unos cuerpos de bomberos que son públicos, ¿por qué se tiene que pasar los cuerpos de bomberos a lo privado? Y eso pasa lo mismo con la sanidad, con la residencia de la tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está. Es decir, es lo que yo te estoy diciendo. No te estoy hablando de que los empresarios sean culpables o no culpables. Los empresarios van a ganar dinero. Y ya está. Y por lo tanto, cuando entran en un consorcio público-privado, lo que van es a ganar dinero. Y por lo tanto, pues reducen los costos de producción. Y si el tema de los incendios pasa a ser privado, lo que hacen es reducir los costos de producción, que es reducir el material, reducir las plantillas y pagar sueldos pagando el salario mínimo. Pues esto es lo que hay. Ya está, es lo que te estoy diciendo. Villarroya. Y si a eso le añades, pues que encima los políticos de determinadas comunidades, o de todas, yo no lo sé, pues son unos incompetentes, pues ya tienes el cóctel perfecto para que esté lo que hay allá. En el ¿Tú me tema, dices qué hay que hacer con las comunidades autónomas? Yo te lo digo, quitarlas. hombre, por favor, madre mía, Villarroya, por Dios. Porque si no sirven, Pero- hombre, si no sirven, quitarlas. Pero No, vamos, como copiaste el discurso de como Vox, Vox, Villarroya. como Vox, O sea, no. vas a ser el futuro candidato de Vox en Cataluña a este paso. O sea, dice mira, exactamente mira, lo mismo. no, yo Acabar antes de- las autonomías, por Dios. No, es no, una- no, o sea, mira, en fin, es una exageración y es una barbaridad, Villarroya, que acabas de decir. A mí no me vengan, a mí no me vengan, no, ahora tú me llamas a mí de Vox. No, Bueno, no. tú me has llamado Y antes tampoco también, que no me me llamas fascista y ahora me llamas de Vox. No, yo no te he llamado fascista nada, yo no te he dicho nada. No. Yo una cosa es que Vox coincida conmigo, porque mira, cuando Vox no existía, yo ya defendía un Estado central, que es lo que yo creo, un Estado centralista, que es mi forma de entenderla, con lo que tiene que ser un Estado. Si ahora Vox lo dice, pues lo dirá de muchos años, porque yo tengo 60 años. Y desde que tengo 14 lo vengo diciendo. Por lo tanto, Vox no existía cuando yo tenía 14 años. Por lo tanto, lo que diga mi Vox ahora a mí me la bufa. De otras cosas porque Vox también está metida en las comunidades autónomas metiendo chiringuitos de los que decía que venía a quitar, ¿no? Por lo tanto, a mí lo que diga Vox o lo que diga el PP o lo que diga no sé quién no me interesa. Yo digo lo que digo y yo no creo en el Estado autonómico. Yo creo en un Estado central. Y punto. Y lo que se está demostrando aquí, entre otras cosas, es que el Estado autonómico no funciona. Pues punto. Ya Aquí está, tenemos es lo que yo opiniones estoy diversas. diciendo. Villarroya no cree en el Estado autonómico. Pablo Iglesias quiere el 155. Yo no sé lo que quiero, ya. ¿Tú qué quieres, Gloria Marcos? República Federal. La República Federal. Estamos Bueno, bien. dicho esto, no perdemos de vista lo siguiente. María Molero, dinero para... Pues esto es capitalismo de amiguetes. Claro, Oye, conciso si y... le están dando 400 millones, si le están dando 400 millones para comprar aviones, pues esos 400 millones, ¿por qué se lo dan a esa empresa? Que lo compren directamente. ¿No? Pregunto. Ya, y cuando dices Porque el amiguetes, dinero dices está, que puede ¿no? haber Para que ahí, porque compren los aviones. con amiguetes, ¿a qué te refieres? No sé. No, hombre, es que cuando hemos hablado de casos de corrupción o de presunta corrupción siempre aparecen los mismos nombres. Pues que se mire, ¿no? También qué empresa es, no sé qué empresa debe ser. Pero bueno, es igual. Es decir, pero yo lo que pregunto es si tú le das 400 millones a una empresa o a una serie de empresas para que compren aviones para pagar los incendios, oye, pues en mi pueblo, aquí Hospitalet de Llobregat, que hay gente de todo tipo, lo que te dirían es lo que te voy a decir yo. Pues ¿por qué no lo compran directamente? Lo popular parece que se tiene que ir Sánchez, que es el plan que hay que hacer y que la directora general es pirómana. Mira lo que le importa al Partido Popular. Los incendios, Sí, pero... que lo único que le interesa es el poder. Es decir, se vaya Sánchez que lo quiere ocupar. Bueno, yo. pero... Y encima insulta... El Sí. Partido Popular ha iniciado de nuevo una campaña que es para salvar a sus autonomías, a sus gobiernos autonómicos que han actuado de forma negligente y que... Como en la Dana. Y como en la Dana, y que cuando estaba ardiendo como en la Dana, en vez de estar trabajando, estaban de quiere vacaciones. hacer lo Uno que en quiere Tarifa y el otro, PP. y otro, bueno, en Miami, la otra no se sabe, en fin.
Es eso, es actuar de forma negligente. Y esa es la campaña que ha creado el Partido Popular con Elías Bendodo. Se equivoca quien crea que ha sido una salida de tono. Esto está estudiado por el Partido Popular porque intentan coger y que la gente no le responsabilice de lo que es su única responsabilidad. Aquí Ellos son los responsables. ¿Su única responsabilidad por qué? Hombre, porque las competencias son de los gobiernos autonómicos, son los que tenían que haber prevenido a lo largo de todo el año para que no hubiera estos fuegos, y después, cuando ha estallado el fuego, estaban de vacaciones. Critican es que los tienen y no los usan. Hablar, por favor. Eso no es digno de un gobierno. Han felicitado a los bomberos, pero ¿van a hacer algo para que el 40% de los bomberos en Castilla y León dejen de estar en manos de empresas privadas? Esto es lo que ha pasado. La falta de respeto es brutal hacia la compañera. ¿Dices? Que la falta de respeto de Elías Bendodo hacia la compañera es brutal. Primero, porque ha preguntado de forma muy educada. Dos, preguntas muy pertinentes que muchos periodistas nos hacemos. Y tres, no solo es que no le ha contestado, es que ha interrumpido la rueda de prensa para no dar explicaciones. Y eso es gravísimo. Es el manual de estilo Pepe Mazón. Dana, ¿no lo veis? O sea, es la huida de los medios de comunicación previo al maltrato y al desprecio a la gente que iba a preguntar. O sea, manual de estilo. ¿Qué tal, Ernesto? Estás además en un momento en el cual tú dices es muy importante hablar de los incendios, porque aquí se pone de manifiesto qué se hace con los dineros públicos y qué se hace con la gestión de la España, que está la urbana y también la rural. ¿Por qué te parece importante lo que está ocurriendo en un momento de concentraciones en Galicia, también en Castilla y León, protestas de bomberos, privatizaciones? Ernesto. Bueno, yo creo que aquí ha habido, aparte de que ha habido, estamos ante una catástrofe total, una catástrofe que no era necesario preverla en sus justos términos, es decir, cantidad de incendios, territorios, sino estar preparado para una emergencia. España no estaba preparada para una emergencia. Los presupuestos de las comunidades autónomas en materia de prevención y extinción de incendios son manifiestamente insuficientes. En algunos casos ni se trata por falta de fondos, sino por falta de criterio. En el caso de, por ejemplo, Castilla y León, hay previstos 103 millones de créditos para prevención de incendios, y a 1 de junio había solo utilizados 50 millones. En otros términos, no era un problema de fondos, y en otras comunidades me parece que pasa lo mismo. Por lo tanto, estamos entregados. A mí el problema que más me preocupa ahora, aparte desde luego de la población y de ver las imágenes de las hombres y mujeres, de las mujeres y hombres con cubos, con mangueras, que refleja cómo estamos inermes, el maltrato que hemos sometido desde luego a los bomberos forestales, que ya habéis abordado en profundidad y con ellos mismos en estudio. A mí lo que me preocupa es que tenemos una oposición incendiaria. En lugar de restar al fuego, es una cosa paradójica. En lugar de restar al fuego, de colaborar en terminar con el fuego, ha agregado un incendio político en España en un momento que se trata de apagar el fuego, de combatir el fuego, de combatir todo lo que supone el cambio climático, que se corporiza en las dificultades para apagar este fuego también. Y en ese momento tenemos una oposición incendiaria. Decía Ernesto que hay una oposición incendiaria, si querías, Hugo. No, simplemente, Ernesto, quería añadir que tú ayer o antes de ayer me llamaste corto por decir lo que hoy está diciendo la Fiscalía, y es que el Gobierno tiene un mínimo de responsabilidad en todo este asunto, porque efectivamente la responsabilidad de las competencias están en las comunidades autónomas, pero ahora mismo también la Fiscalía está diciendo de por qué el Gobierno todavía no ha implementado, no ha aprobado ese Real Decreto para poner encima de la mesa los criterios generales, con lo cual, hombre, al menos una disculpa, aunque sea para llamarme corto, por algo que está diciendo hoy hasta la Fiscalía. No puedo disculparme porque yo no te he llamado corto. Sí, me has llamado corto. Lo han recogido todos los medios de comunicación, prácticamente, Ernesto. No, yo no te he llamado corto. Sí. Es mentira. Textualmente me has llamado corto, Ernesto. ¿Cómo? ¿Cómo? Hombre, me has llamado corto, Ernesto, el otro día. Aquí no es verdad. No es verdad. Lo único que dije es que tú planteabas que aquí había un problema con 200 soldados que no habían llegado, y yo te decía que ante la magnitud del incendio y ante la magnitud de la situación y de la catástrofe, colocar el acento en 200 soldados que no llegaron evidentemente no tenía ninguna proporcionalidad. Pues
Que te quedaste corto. Puse el acento en un tema del día que era los 200 soldados que, por cierto, llegaron, están en Galicia, los 200 soldados del Ejército de Terra sí que llegaron y fue una petición de Alfonso Rueda. Era un tema del día de actualidad y yo como periodista comento la actualidad y tú dijiste corto o con muy poca capacidad de análisis, pues lo que había dicho. Ya hay un matiz, Pablo Iglesias, ¿qué decías, Pablo Iglesias? Claro, que a lo mejor Kaiser lo que decía es que Hugo se quedó corto o que ni corto ni perezoso hizo un planteamiento con el que no estaba de acuerdo. Yo te enviaría gaitas en este. Ernesto, por favor, Ernesto. No. Ernesto. Hombre, si él es capaz de mostrar de que yo dije eso, lo dije. Está grabado, Ernesto, por favor, hombre. Pero si no estábamos aquí tú y yo. Hombre. Ernesto, claro. podemos, más allá de esto. Por supuesto. Me parece interesante, Ernesto y Kaiser, preguntarte lo siguiente. ¿Qué te parece el hecho de que se considere que la directora general de Protección Civil es pirómana al responder, como ha respondido a la acusación de que no se envían medios desde el Gobierno central? Porque Elías Bendodo, coordinador del Partido Popular de Política Autonómica, ha dicho que es una pirómana. ¿Por qué está pasando esta acusación? ¿Qué te parece? ¿La compartes? Bueno, esto tiene que ver con lo que yo llamo una oposición incendiaria. Mi análisis es el siguiente. A medida que el PP va viendo los primeros días que los incendios se van generalizando, y se van generalizando, dado que ellos dominan en 8 comunidades autónomas, el PP empieza a endosar al gobierno central la factura, en el sentido de trasladar las responsabilidades. Y esto va increciendo. La primera intervención de Feijóo es una intervención en el sentido de señalar que el gobierno no existe, que no hay gobierno en España. Mientras tanto, eso no era cierto, porque el gobierno estaba haciendo gestiones en Europa y estaba haciendo otras gestiones. Otra cosa es que, como yo dije, yo creo que Sánchez debía haber ido a la Moncloa, haber hecho un comité de crisis, lo dije en el programa prácticamente desde que los incendios comenzaron a tener envergadura, pero eso tenía más que ver con el tipo de enfoque que yo creía que debía tener, no con que se trasladaban las ayudas que se estaban pidiendo, no porque creyera que el gobierno no estaba haciendo nada como planteaba Feijóo. Entonces, lo que veo es que el PP ve que todo esto comienza a extenderse en sus comunidades autónomas y como sabe que la Constitución consagra la competencia de las comunidades autónomas en materia de prevención de incendios y de extinción, empieza ya a preparar digamos, el tema de los incendios como un aspecto más de su campaña para acabar con el gobierno.